Hola y bienvenidos a una nueva edición de Mirada Económica. Los saluda Teng Ying desde Beijing. El puerto de libre comercio de Hainan dio un paso histórico esta semana. El 18 de diciembre de 2025 iniciaron las operaciones aduaneras independientes en toda la isla, un hito que consolida su papel como pionero de la apertura económica de alto estándar en China. Concebido como el mayor proyecto piloto de reforma y apertura del país, Hainan no se limita a levantar restricciones comerciales. Su objetivo es construir un marco institucional sólido que garantice la libre y eficiente circulación de personas, bienes y capital, sirviendo de laboratorio para futuras reformas a nivel nacional. Este avance no solo redefine la relación de Hainan con el comercio global, el turismo y la inversión extranjera, sino que también envía un mensaje claro. China sigue apostando por una apertura de alto nivel, moderna y orientada al futuro. Para comprender mejor lo que significa este nuevo estatus para la isla y para la economía china y cómo se vive en el terreno, hoy tenemos el placer de contar con la presencia en línea de nuestro compañero y comentarista de CGTN, Gabriel Salgado, quien se encuentra en este momento en Hainan registrando los cambios de esta transición. Gabriel, bienvenido al programa. Hola a todos, un saludo desde Hainan para todo el estudio. Gracias por estar con nosotros. Para comenzar, ¿cómo podemos explicar de manera clara qué significa exactamente el concepto de operaciones aduaneras independientes y en qué se diferencia de la idea a veces mal interpretada de cerrar la isla? Por supuesto. Cuando hablamos de operación aduanera especial en toda la isla, no describimos un cierre físico ni un aislamiento respecto del exterior. En realidad, es más un cambio técnico en la forma en que funciona la frontera aduanera de Hainan. La clave es que a partir del 18 de diciembre, toda la isla pasó a operar como una zona aduanera independiente, que es comparable como si fuera a un gran puerto franco, aunque por supuesto que sigue formando parte integral del territorio chino. La operación aduanera especial crea una especie de frontera aduanera virtual entre Hainan y la parte continental de China. Esa frontera no existe físicamente para las personas. Uno sigue viajando con las mismas visas, con los mismos documentos, pero lo importante es que sí existe para los bienes y para las mercancías. Lo que entra desde el extranjero a Hainan puede disfrutar del arancel cero, procedimientos más simples y un régimen fiscal diferenciado y preferencial. Pero lo que sale desde Hainan hacia otras provincias de la parte continental de China tiene que pasar por el control aduanero. Si esa mercancía no generó al menos un 30% del valor añadido en la isla, paga los impuestos que pagaría cualquier otra importación en cualquier otra parte de China. Ese mecanismo lo que hace en realidad es evitar la evasión fiscal y asegurar que el trato preferencial de Hainan se use para producir y no para desviar o arbitrar mercancías. Cerrar la isla o cerrar el puerto implicaría un cierre físico o limitar la entrada y la salida de personas. Acá pasa justo lo contrario. Hainan mantiene una política amplia de entrada sin visado, opera con decenas de rutas internacionales y no introduce ningún control migratorio ni ninguna documentación nueva. Las personas se mueven normalmente, lo que cambia es la gestión de las mercancías y de los capitales. Por eso las autoridades insisten en que la isla no se cierra, sino lo que se ajusta es el sistema aduanero. La metáfora más útil es pensar en Hainan como un laboratorio de la reforma y la apertura de China. En la primera línea, entre la isla y el exterior de China, se liberaliza casi todo. Más de 6.600 partidas arancelarias a tasa cero, importación flexible de maquinaria y procesos digitales de despacho. En la segunda línea, que va desde la isla hacia el interior de la parte continental de China, se controla el flujo para proteger la coherencia fiscal del país. Y dentro de la isla, la circulación, por supuesto, totalmente libre, precisamente porque Hainan opera como un único recinto aduanero integrado. En conjunto permite que la isla funcione con reglas aduaneras propias, lo cual no significa aislarla, sino convertirla en un nodo de entrada donde se pueden probar políticas de apertura a gran escala sin poner en riesgo el mercado anterior. Es un mecanismo técnico, no un gesto político de cierre. Y a partir del 18 de diciembre empezó la fase en que vemos si ese diseño funcionará como palanca de inversión, logística y turismo, que es al final de cuentas el fondo del propósito, el objetivo.
La fecha tiene un simbolismo fuerte. El 18 de diciembre del año 1978 comenzó la gran reforma y apertura de China. Hoy, casi medio siglo después, Hainan inicia esta nueva etapa de apertura del alto nivel con sus operaciones aduaneras independientes. ¿Cree que esto envía un mensaje claro al mundo sobre la determinación de China de seguir ampliando su apertura? Sí, la elección del 18 de diciembre no es casual. Ese día, en 1978, la tercera sesión plenaria del 11º Comité Central del Partido Comunista de China inauguró oficialmente la etapa de reforma y apertura que viene transformando la economía china durante el último medio siglo. Hainan inicia su operación aduanera independiente exactamente en la misma fecha para subrayar un poco también esa continuidad. Es una nueva fase del mismo proyecto histórico, no un experimento aislado. El mensaje que se envía al exterior es bastante directo. Durante años se discutió si China iba a mantener una apertura amplia en un entorno internacional más incierto como el que estamos viviendo ahora. Y el arranque de la operación aduanera independiente en toda la isla de Hainan, que tiene más de 35.000 kilómetros cuadrados, con un régimen aduanero y fiscal especial y moderno, va precisamente en la dirección contraria a cualquier cierre, a cualquier aislamiento. Se amplía el catálogo de arancel cero, se flexibilizan las reglas de inversión y se refuerza la conectividad internacional. Y todo eso en un momento en que otros países están introduciendo medidas más proteccionistas, medidas más de cierre económico. Dicho de otra manera, China está escogiendo un camino que sostiene la apertura como herramienta de desarrollo a largo plazo. Y Hainan funciona como una señal institucional, como un experimento relativamente cerrado. Recordemos, es una isla no tan pequeña. Por eso no es solo turismo o consumo. Se prueba una frontera aduanera virtual, se digitalizan casi todos los procesos de comercio exterior y se establece un modelo de entrada amplia, por la primera línea de la que hablábamos anteriormente, entre la isla y el exterior, que se combina a la vez con la protección del mercado interno a través de la segunda línea, que es justamente la relación entre la isla y la parte continental de China. Este diseño establece un marco de apertura que busca encajar con estándares internacionales más exigentes y así impulsar la competitividad de la economía del país. En términos políticos, la fecha transmite una idea. La apertura es un eje estructural de la estrategia china. La operación aduanera independiente de Hainan, con sus cambios legales, tecnológicos, fiscales y de documentos tan profundos, es difícil de interpretar como un gesto simbólico, porque requiere una cantidad significativa de recursos, ajustes regulatorios y coordinación entre ministerios, provincias, oficinas. La magnitud del proceso refuerza la lectura de que se trata de un compromiso sostenido y no solamente de un gesto político. Así que sí, la decisión sobre la fecha tiene un mensaje, pero no es solo un eslogan. Es una reforma que modifica la arquitectura aduanera del país y coloca a Hainan como la plataforma para conectar las cadenas de suministros globales con la isla y a partir de la isla con la parte continental de China. En un momento de incertidumbre global creciente, se lanza esta nueva fase de apertura que equivale a decir que continúa siendo una pieza central de la estrategia económica, de desarrollo y de modernización de China. Hainan inicia operaciones aduaneras independientes en toda la isla, alcanzando su objetivo de convertirse en un centro de comercio internacional de primera clase, orientado al mercado y basado en la ley. Al crear un entorno empresarial ágil, eficiente y favorable para los inversores, promover el flujo libre y eficiente de personas, bienes y capital, enviando un mensaje claro al mundo sobre el firme compromiso de China con el libre comercio. Acompáñenos para nuestra cobertura especial de este hito histórico en el desarrollo de Hainan y en la mayor apertura de China, solo en CGTN. El nuevo sistema se basa en el principio de acceso más libre en la primera línea, acceso regulado en la segunda línea y libre circulación dentro de la isla. La primera línea se refiere a las conexiones de la provincia de Hainan con los mercados internacionales, donde las mercancías disfrutarán de aranceles cero, procedimientos simplificados y acceso a través de 8 puertos costeros designados. Por su parte, la segunda línea regula los flujos entre Hainan y la parte continental de China mediante 10 puertos autorizados, bajo un sistema de supervisión ágil y eficaz. Este sistema aduanero de 2 niveles permite un comercio más libre entre Hainan y las áreas situadas fuera del territorio aduanero chino,
al tiempo que mantiene los controles aduaneros estándar con la parte continental de China. El nuevo marco también facilita la atracción de inversiones y talentos de primer nivel procedentes de todo el mundo, respalda el desarrollo de alta calidad de China y promueve la puesta en marcha de reformas innovadoras. En materia de viajes, las políticas vigentes se mantienen sin cambios para los visitantes provenientes de la parte continental de China, mientras que los ciudadanos de 86 países continúan disfrutando de entradas sin visado. Las compras libres de impuestos también se han optimizado mediante la ampliación de los canales de adquisición, una mayor diversidad de artículos y nuevas opciones fiscales tanto para bienes nacionales como importados. Los residentes de la isla de Hainan podrán realizar compras anuales ilimitadas en 15 categorías de productos bajo el modelo de comprar y llevar. Asimismo, la cobertura de aranceles cero se amplía significativamente. La proporción de líneas arancelarias aumentará hasta el 74% y el número de productos libres de impuestos se triplicará, alcanzando alrededor de 6.600 artículos, lo que reducirá los costos fiscales de las empresas en aproximadamente un 20%. Para los talentos de alto nivel y de urgente necesidad, la parte de su impuesto sobre la renta individual que supere una carga fiscal efectiva del 15% quedará exenta. En el ámbito empresarial, más de 1.100 industrias, que abarcan desde la biomedicina hasta la energía eólica marina y los materiales verdes, podrán acogerse a una tasa preferencial del 15% en el impuesto sobre la renta corporativa. En conjunto, se espera que estas medidas impulsen la creación de empleos de alta calidad y contribuyan a un aumento sostenido de los ingresos de los residentes de la provincia china de Hainan. En su recorrido por Hainan tras el inicio de las operaciones aduaneras independientes, ¿hubo algún momento o escena que le permitiera sentir de manera muy tangible esta idea de liberalización en primera línea, regulación en segunda línea y libre circulación dentro de la isla? Sí, cuando uno oye esa idea de primera línea más abierta, segunda línea más regulada y tercera línea con libertad dentro de la isla, parece que fuera un esquema técnico. Pero en realidad durante mi visita, ahora mismo estoy en la ciudad de Guangning, lo entendí de forma bastante directa, porque cada parte del modelo se puede ver en escenas muy concretas. La primera fue en un laboratorio de café, en una cafetería. Ahí se puede ver de forma inmediata lo que significa lo de la primera línea abierta, porque se podían ver granos de café procedentes de subastas internacionales que llegan a Hainan sin los aranceles habituales, pasan los controles digitales de manera muy rápido y llegan enseguida a las mesas, se pueden empezar a tomar prácticamente, a tostar justamente, prácticamente el mismo día. Participé de la cata, observé el proceso de tostado, aunque no soy un gran fanático del café, y se entiende que la política aduanera no es una abstracción. Permite que otros productos que ayer estaban en otros continentes entren en circulación en la isla fácilmente, sin fricciones, rápido y rápidamente lleguen al consumidor. La segunda escena que me ayudó a comprender un poco los efectos, los impactos de estas políticas fueron lo que vimos en el Jardín Botánico Tropical de Frutas Tropicales. Allí hay técnicos e investigadores que nos mostraron cultivos como cacao, por ejemplo, que pasan de materia prima a productos de mayor valor, donde investigan sobre cómo estos productos pueden ingresar mejor en el mercado chino. Además, dentro de la isla, importar equipos es muy ágil y cuando estos productos se envían al resto de China, aparecen reglas más estrictas, aparecen cuestiones de trazabilidad, requisitos de valor añadido, controles específicos, que hacen que estas dos líneas interactúen. La isla se abre para facilitar esta innovación y la producción local dentro de la isla, pero mantiene el orden cuando se integra dentro del mercado de la parte continental de China, por supuesto. Y una tercera escena la encontramos en la bahía del Riyue. Ahí se entiende lo que significa un poco también la circulación libre dentro de la isla. Nos movimos libremente, por supuesto, entre todas las zonas de la ciudad y de la isla en general, con total normalidad, sin controles internos, sin pasos especiales, con los mismos documentos con los que uno accede a la parte continental de China. Guangning es una zona de surf y de deportes acuáticos en general muy, muy importante. Ahí pueden practicar el deporte de manera completamente libre y la vida cotidiana fluye exactamente igual que antes, no hay cambios. Lo que cambia no es cómo la gente se mueve dentro de Hainan, sino la administración de los productos, lo que entra, los productos que entran y los productos que salen, tanto hacia el exterior como en el interior del país. Si juntamos las experiencias, el café que llega sin barreras, la agricultura tropical libre y con importación de maquinaria que permite que sea cada vez mejor, y además el modelo de desarrollo de deportes, el modelo de desarrollo cultural, dejamos de entenderlo como si fuera una teoría tan complicada. Hainan se abre hacia el exterior y organiza mejor su conexión con el resto del mundo y a la vez organiza de una manera clara y con reglas estables y procedimientos
que no son demasiado incómodos, las relaciones con la parte continental de China para mantener la situación del mercado más o menos en las mismas condiciones en las que estaba antes. Y además aprovechar, por supuesto, el impulso innovador que esto genera. En términos prácticos, ¿cómo cambian la entrada y salida de personas y mercancías con la implementación de las operaciones aduaneras independientes? ¿Qué deberían saber quienes viajen o comercien con Hainan a partir de ahora? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que para las personas la vida cotidiana cambia muy poco. Para las mercancías, en cambio, sí cambia bastante. Y conviene, como veníamos diciendo antes, separar bien los dos planos porque es fácil mezclarlos. Para quienes viajan a Hainan, la entrada y la salida funcionan igual que antes, sin cambios. No hay visados nuevos, no hay controles internos, no hay nuevos documentos, no hay controles entre ciudades y no se exige nada que no se exigía antes para llegar. Si un turista llega, por ejemplo, en avión a Haikou o a Sanya, que son las dos ciudades más grandes, hace inmigración como siempre y continúa su viaje, empiezan sus vacaciones. La política de entrada sin visado propia en Hainan se mantiene en 59 países con entrada sin visado durante 30 días, a lo cual también se le suman las exenciones de visado que China ha ido ampliando a gran escala a partir alrededor de 2024, fue cuando empezaron a extenderse estas políticas de entrada sin visado. Hay más de 80 países que hoy en día pueden entrar en Hainan sin visado por 30 días a disfrutar de vacaciones, comercio o lo que sea que la vida y que la isla ofrezca como posibilidades. Entonces, el procedimiento para llegar a la isla en realidad se mantiene o incluso se simplifica si uno lo piensa. Donde sí hay cambios importantes es en la entrada y salida de mercancías. Para entenderlo pragmáticamente, lo podemos tener como dos puertas. La puerta hacia el exterior o la primera línea, que es cuando un producto llega a Hainan desde otro país, el proceso de importación es más simple que antes. La mayoría de los bienes entran con arancel cero. Los trámites se hacen por una única ventanilla digital y la inspección se agiliza. Si alguien importa maquinaria, componentes electrónicos o materias primas para montar una línea de producción en la isla, la entrada es más rápida y más barata. Para quien comercia con Hainan desde afuera de China, la isla puede funcionar como un punto de acceso preferencial, como la puerta de entrada a la parte continental de China. Esta sería la primera línea. Y la segunda línea es la puerta desde Hainan hacia la parte continental de China. Aunque Hainan, por supuesto, es parte integral del territorio de China, se crea una especie de frontera aduanera funcional entre la isla y la parte continental, que no existe, pero es virtual. Si un producto que entró en Hainan quiere venderse en ciudades como Guangzhou, Hangzhou o Beijing, pasa por un control adicional. Si se produjo o transformó en Hainan con suficiente valor añadido, que hoy se estipula en más del 30% del valor final del producto, puede entrar en la parte continental sin pagar un arancel adicional de importación. Si no, tributa como cualquier importación tradicional. Es decir, esto tampoco cambia. Pero es relevante para las empresas que empiezan a usar Hainan como un punto de ensamblaje o procesamiento, porque lo que hagan dentro de la isla importa mucho para determinar cuando ese producto sale al mercado de la parte continental de China. Para los que viajan por negocios, conviene tener claro que la libre circulación dentro de la isla se mantiene intacta, no hay restricciones aduaneras entre Haikou, Guanyin, Sanya o todas las ciudades de la isla. Lo que se controla es la relación de Hainan con lo que haga fuera, tanto hacia el extranjero como hacia el interior del país, en términos de bienes y de mercancías. Entonces, para los que comercian en Hainan, hay dos recomendaciones prácticas. En primer lugar, entender bien qué productos quedan dentro del catálogo de arancel cero, que recordamos que se amplió muchísimo. Y, por otro lado, calcular desde el principio el valor añadido que se generará en la isla, porque eso va a determinar la carga fiscal de ese producto cuando entre en la parte continental de China. En resumen, para las personas no cambia casi nada y para las mercancías cambia la estructura entera. Hay grandes posibilidades de negocios para los nuevos inversores que quieran llegar a la isla y usarla especialmente como puerta hacia el gran mercado continental. Uno de los aspectos más destacados es la ampliación de los productos con cero arancel en la primera línea. ¿Qué impacto podría tener esto en el mercado de consumo de Hainan? ¿Ha percibido durante la visita que la gama de productos sin arancel se ha ampliado notablemente? La ampliación del catálogo de productos con arancel cero se suele contar en cifras. Pasa del 21% al 74% de las partidas. Pero ante mi visita aquí en Guanyin lo noté de una forma mucho más directa. La variedad de productos que entran fácilmente en la isla ha crecido mucho y eso ya empieza a tener efectos en el mercado local. Por ejemplo, lo que hablamos antes en el laboratorio del café,
Me explicaron que antes quizás era un poco más complicado traer ciertos lotes de subastas internacionales de granos de café por los aranceles altos, los trámites largos y el hecho justamente de los controles y de distintos procedimientos que tenían. Ahora con la política arancel cero pueden importar granos especiales y también equipos de tostado y herramientas de control de calidad sin el sobrecoste que tenía antes. ¿Qué significa para el consumidor que viene a la isla? Más variedad de productos en todas las gamas y precios más razonables para cafés que hasta hacía muy poco solo estaban disponibles en mercados o cafeterías muy exclusivas. Hoy en día en Hainan se pueden probar cafés que llegan desde América Latina, desde África, desde el sudeste asiático, casi sin fricción. Esa diversidad no estaba tan visible hace algunos años y evoluciona también con el consumo. El segundo ejemplo es el que les comentaba antes del jardín botánico. Los técnicos nos enseñaron cómo la ampliación del catálogo de arancel cero les permite traer la maquinaria agrícola sin aranceles y el equipo de procesamiento que antes eran demasiado caros para pequeñas o medianas instalaciones. Esto acelera la transformación de los productos como las frutas, el cacao, bueno, hablábamos recién del café y otros derivados, y añadir mayor valor. Para el mercado de consumo de Hainan significa que hay más productos locales transformados con mejor presentación, mayor competitividad, mejor embalaje, mejor publicidad también. No se trata de importar más barato, sino de que la política permite que el producto final que se vea en la tienda sea mejor y de mejor calidad. Por último, también estuve en la bahía de Rivière haciendo surf, aunque pueda parecer sorprendente, muchos materiales como las tablas, las técnicas, las resinas, las fibras, el equipamiento, incluso los maestros, los que enseñan, los profesores, dependen muchas veces del extranjero. Los instructores nos comentaban que ciertos equipos ahora entran sin arancel o con trámites simplificados y eso reduce los costes para las escuelas y hace más accesibles los cursos, los alquileres y las actividades, y esto impulsa muchísimo el turismo. No es el impacto en un producto, sino en la experiencia general de consumo, la experiencia general que se le da al turista, que quizás hace unos años ni siquiera pensaba que podía practicar este deporte aquí en Hainan. A nivel general, ampliar la lista de artículos con cero arancel no solo afecta a la importación, afecta a cómo se configura en general la oferta de consumo de Hainan. Más cafeterías con distintos productos de diverso origen, escuelas de surf con profesores internacionales y con tablas de buena calidad, más negocios ligados a otros deportes al aire libre que tienen equipos sin costes desproporcionados. Y eso lo que hace es atraer cada vez a más turistas. Pasemos a los visitantes internacionales. ¿Cómo cree que estas nuevas operaciones aduaneras influyen en su comportamiento de consumo? ¿Hay alguna escena o testimonio que le haya llamado especialmente a la atención? Sí, en el caso de los turistas extranjeros, el impacto grande de la ampliación de los productos sin aranceles se nota de una forma bastante sencilla. Y es justamente lo que veníamos diciendo, que la oferta de consumo es más amplia, es más competitiva, es más internacional. Y eso influye en cómo se puede organizar el viaje y cómo se puede pensar en qué se va a comprar durante el viaje. Yo vi particularmente algo que se repite en varios puntos de la isla, y es que muchos establecimientos que van desde tiendas especializadas hasta pequeños comercios trabajan ahora con insumos importados o productos que antes eran muy caros o muy difíciles de conseguir por cómo era el proceso de importación. Entonces esto crea un entorno en el que el turista internacional encuentra más variedad, mejores precios y sobre todo, por supuesto, en productos tropicales procesados, que es la especialidad de la isla, y artículos vinculados a las actividades al aire libre o en general al turismo. A nivel del comportamiento, lo que cambia no es qué compran, sino cómo toman la decisión en general de consumo antes de venir a la isla y durante su estadía. Varios visitantes extranjeros tienden a comparar los precios con sus países de origen y cuando ven que en Hainan ofrece un rango de productos más amplio, sin el sobrecoste de la importación, sin impuestos, y se animan a consumir mucho más a destino, se animan a venir mucho más. En otras palabras, la política de cero arancel reduce las fricciones. Hay menos dudas sobre si algo va a ser caro, más incentivo para probar, comprar o llevarse más recuerdos y más incentivos para entrar en esas tiendas de cero arancel a ver qué tienen de especial, qué tienen de sorpresa. También se percibe que los turistas valoran encontrar marcas, materiales y productos reconocidos no solo en China, sino a nivel internacional y a precios razonables. No depende de un producto concreto, sino de la sensación general de que Hainan amplió su catálogo gracias a la entrada más fácil de mercancías. En conjunto, la operación aduanera independiente hace que los turistas extranjeros sientan que el ambiente de consumo mejoró. Hay más variedad, hay menos barreras y hay más incentivos para gastar en la isla y más seguridad de que se va a encontrar los productos que se busca. No es un cambio dramático que se pueda ver así en pocos días, pero sí un ajuste que se va notando poco a poco en la experiencia para todos los visitantes.
Bueno, como visitante yo mismo en Hainan, lo que noto es que el turismo no se centra solo en la playa y en las opciones duty free o sin impuestos, sino que fueron creando un conjunto de actividades nuevas que amplían mucho la experiencia. En este sentido, en 2024, la isla recibió más de 90 millones de turistas internacionales y en la primera mitad de 2025 ya recibió más de 55 millones de visitantes y más de medio millón de turistas extranjeros, con un fuerte repunte en lo que es la conectividad y la movilidad internacional. Es decir, hay demanda de venir a Hainan, hay demanda de experimentar la isla y la oferta se está adaptando a estas demandas. Podemos destacar 3 líneas claras en estas 3 líneas. El turismo de eventos, ferias de consumo, festivales culturales, el cine internacional y un calendario deportivo que incluye desde ciclismo hasta competiciones de surf como la que fuimos a ver hace pocos días aquí en Wanning. Esos eventos atraen públicos distintos, muchas veces de nicho, y llenan la isla aunque sea fuera de temporada. En segundo lugar, tenemos el turismo marítimo y las actividades del agua. Hainan impulsa rutas costeras, navegación recreativa, buceo, snorkel y deportes acuáticos ligeros pensados para distintos visitantes internacionales. La provincia incluso lanzó el Año del Turismo Marítimo, que apunta a una estrategia más estructural de diversificación. Por último, también tenemos una cuestión que no hay que perder de vista y que es una tendencia, que es el turismo tecnológico y espacial. Con la apertura de la plataforma pública de observación de los lanzamientos en el centro de satélites de Wenchang, generó un nuevo tipo de visitante completamente distinto. Familias, estudiantes, viajeros que vienen a ver los despegues de los satélites, los despegues de los cohetes y a participar en actividades relacionadas con la ciencia y el espacio. Entonces, Hainan en sí no está pasando de ser un lugar de turismo de un solo eje a un modelo donde la playa, el deporte, el consumo, la ciencia y los eventos conviven juntos. Y esta diversificación es el cambio más notable que uno puede percibir en general como visitante. Para cerrar, si tuviera que describir la nueva realidad de Hainan tras el inicio de las operaciones aduaneras independientes con solo 3 palabras clave, ¿cuáles elegiría? Por supuesto, hay 3 palabras que lo describen con claridad. La primera es, justamente, claridad, porque ahora la isla funciona con un marco aduanero definido. Una primera línea más abierta, una segunda línea regulada y un sistema fiscal mucho más estable. Para empresas y visitantes, las reglas son más previsibles. La segunda palabra sería integración. El turismo, consumo, logística, industria, investigación empiezan a encajar mejor. La ampliación del catálogo de arancel cero, las compras sin impuestos y la conectividad internacional que atrae talentos crean un entorno donde distintos sectores se refuerzan entre sí. También, por supuesto, es importante verlo como el punto de entrada al enorme mercado de la parte continental. Y el tercero es justamente escala, porque Hainan ya no es un proyecto piloto limitado, es una isla enorme que opera cada vez más como un conglomerado regional con capacidad real para absorber más turismo, más actividad económica y más comercio. En conjunto, claridad, integración, escala, describen bien la fase en la que entra la isla y a partir del 18 de diciembre empezó la fase en que se ve si ese diseño funciona como palanca de inversión, logística y consumo, que es, al final de cuentas, el fondo, el objetivo, el propósito de este gran proyecto. Gabriel, muchas gracias por compartirnos las observaciones desde Hainan. Un placer estar aquí y espero que nos podamos reencontrar nuevamente cuando vuelva para Beijing. Amigos, con esto concluimos esta edición de Mirada Económica. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos desde Beijing y los invitamos a seguir con nosotros en nuestras próximas emisiones. Hasta la próxima.